Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy 30 de junio, ya finalizando este sexto mes del año 2022, queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra que da fortaleza en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de las aflicciones. Nos ponemos delante de su Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y su resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos la primera lectura, que es del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al desierto. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey, templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto el rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora escucha tú la palabra del Señor, tú que dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos y hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vendedores, tú mismo morirás en la tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrada en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten compasión, hijo, se te perdonarán tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana nos encontramos en esta palabra del Señor, dos mensajes que pues siempre son muy actuales. La palabra de Dios siempre vive en la actualidad. Nosotros es que parece que anduviéramos más desactualizados de lo que en realidad el Señor quiere de nosotros, ¿no? En la primera lectura del profeta Amós, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel, ¿sí? Le dice que Amós está profetizando de que van a pasar muchas cosas malas con el rey. Y le piden el favor a Amós, profeta del Señor, que se retire con su mensaje. Que ese mensaje lo único que trae es desesperanza, angustia, que es un enemigo de la paz, en pocas palabras, ¿no?
Y lo que está intentando decirle Amós al rey es que cambie de comportamiento, así como lo hizo Jonás con el pueblo de Nínive. Eh, Así lo han hecho muchos profetas, y hoy en día nuestros profetas son nuestros sacerdotes, o muchos pastores que están ungidos por la acción del Espíritu Santo y vienen a traer un mensaje de Dios para que cambiemos de nuestra actitud y nuestro comportamiento y no tengamos que asumir las consecuencias que a veces son muy dolorosas y son muy tristes, ¿no? Me acuerdo tanto, hoy en día se habla mucho sobre el tema del cambio climático y la protección de los ecosistemas. Ya son 5 años de la carta Laudato Si', una carta encíclica que escribió el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, de la tierra. Es un llamado de atención que se le hizo a todas las naciones del mundo. La primera vez que un papa escribe un documento con tanta entrega y con tanto cuidado y sigilo, y llamándole la atención a todos los gobernantes y a toda la humanidad en general, hombres de buena voluntad. No era un mensaje dirigido solamente a la iglesia, no, hacia la iglesia católica, lógicamente, a sus pastores, a sus obispos, cardenales, sacerdotes, sí, pero fue una carta dirigida a la humanidad entera para cuidar la casa común. Y esto que hizo el Papa Francisco, pues es algo que han venido advirtiendo muchos científicos y muchas personas sobre lo que va a suceder y va a acontecer. Y muchas agencias a nivel internacional que se encargan del tema de la investigación a nivel de fauna, de flora, de ecosistemas, pues ya han advertido las consecuencias tan graves para las cuales nos tenemos que preparar, ¿no? No hemos hecho caso. Y los gobiernos y los estados tampoco lo han hecho. De hecho, sus programas son paños de agua tibia, en realidad de los programas que se deberían de ejecutar. Yo creo que ustedes lo han visto en las noticias, todo lo que pasa en muchas regiones de nuestro país, la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques, el cultivo ilícito, el tema de la ganadería también mal manejado, y todo y todo eso ha ido acabando con nuestro ecosistema, ese ecosistema que nos va, que es vida para nosotros, ¿no? En este caso, el profeta Amós le advierte de su comportamiento al rey, pero el rey y el sacerdote que en aquel entonces tenía, porque esto no significa que un sacerdote no se puede equivocar. Un sacerdote en su orgullo y en su soberbia se puede equivocar y puede no estar delante de Dios y no puede estar, Dios lo puede haber escogido, Dios lo puede haber llamado. Pero esto es como el hombre que cree que se casa y cree que colocándose el anillo de bodas y por haberse casado, ya esto es por arte de magia, todo está listo. No, señor. Los sacramentos se reciben para vivirlos. Solamente se te ha entregado un instrumento para que lo utilices todos los santos días. Así como el que quiere aprender a tocar guitarra, pues lo primero que hacen es pasarte el instrumento musical, una guitarra, y después con la práctica aprendes a ser un gran músico, ¿no? Y puedes participar en una sinfónica o algo por el estilo, ¿no? Entonces, así mismo es la labor del sacramento. Sacramento tú lo recibes, pero si no lo utilizas no te sirve de nada. Lo mismo le puede pasar a un sacerdote. Un sacerdote, si no utiliza ese sacramento de la manera adecuada o esa administración de sacramentos de la manera adecuada, pues no va a servir de nada, definitivamente, así esté ordenado. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo, un ejemplo claro, preciso y conciso de que cuáles son las consecuencias, y aquí les advirtió claramente lo que iba a terminar sucediendo. Le dice: pues esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Somos necios, muy necios, y nos falta creer más en Dios y creer más en sus escrituras y creer más en sus palabras.
La falta de fe y la soberbia nos pueden llevar a alejarnos de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de San Mateo pues nos habla claramente que el Señor le trajeron donde él un paralítico postrado en una camilla. Y Jesús le dice, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Estos hombres no pueden, es que aquí hay un tema que me sirve, porque hay muchas personas que no creen en el sacramento del perdón de los pecados. No pueden lograr ni comprender que Dios en su infinita misericordia pueda darle el perdón de los pecados como Él quiera. Pues ni siquiera los fariseos, los saduceos y los judíos de aquel entonces, que eran su pueblo, pudieron aceptar que Jesús hiciera estas prácticas. Lo trataban de blasfemo. Nunca aceptaron, es más, lo querían matar por hacer esas prácticas. De decirle a una persona, tus pecados te quedan perdonados. Y entonces después le decían, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra, pues yo te digo, toma tu camilla, vete y anda. Y la gente llegaba y tomaba su camilla y se iba. Al finalizar el Evangelio dice algo muy bonito, dice, él se levantó, se fue a su casa. Al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Tanto poder a los hombres. Y tenemos otros pasajes donde la misericordia de Dios siempre se representa, ¿no? Está, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 36-42, nos habla de que Pedro resucita a Dorcas. No le perdona sus pecados solamente. No lo levanta de una camilla. Está levantando una persona que había muerto. ¿Por qué no puedo creer que si el Señor por la acción del Espíritu Santo le dejó ese poder tan grande a los apóstoles, por qué no le puedo creer que Él mismo lo haya dicho en Juan capítulo 20, diga, a quien ustedes perdonen sus pecados les quedan perdonados y a quien no les quedan retenidos? Yo he escuchado muchas veces este siempre el argumento que dicen, pues que uno le va a pedir perdón a otro hombre más pecador que uno. Es que ahí está la esencia. Porque para hacer eso necesitas de mucha humildad. Necesitas bajarte de tu yo soberbio y egoísta para poder hacer esto. Si no eres capaz de hacer algo tan fácil y tan sencillo como es bajarte de tu y reconocer los pecados delante de otro, pues entonces, ¿cómo hacemos? Él no te está pidiendo que te sacrifiques, ni que te cortes una mano, ni que te cortes un pie. Te está pidiendo algo muy sencillo, pero somos tan soberbios que no nos da. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 36, por aquel tiempo había en la ciudad de Jope un creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron 2 hombres a decirle, venga usted a Jope sin demora. Hombres con fe. Miren, increíble, ¿no? Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas lloraban rodeando a Pedro, y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Lo dice el Señor. Los hombres estaban sorprendidos del poder que Dios le había dado a los hombres. Aquí estamos viendo al primer papa, a Pedro resucitando a Tabita. Imagínense, la levantó de su tumba. Tenía varios días de muerte. ¿Ah? ¿Por qué no puedo creer que puedo conseguir el perdón acercándome al sacerdote? Al sacramento del sacerdote. Sacramento del perdón de los pecados. ¿Sí? Existe y puede ser. Y debe ser así. Porque si el Señor quiere que sea así, pues así va a ser. ¿Quién soy yo para decirle al Señor que no lo haga de esa manera? Si le dio la capacidad a los apóstoles y a todos los que estuvieran cerca de Él para hacer lo que hizo. Ya habíamos visto en otro relato, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando Pedro hace su primer prédica, ¿cuántos se convierten? Dice la lectura de Hechos de los Apóstoles que se convierten 3,000, sin contar mujeres y niños. Se convierten. ¿Qué es convertirse? No es echarse un discurso después de escuchar a un padre y decir, oiga, ese padre como habla de bonito, ¿no? Se echa unas sermones y ahora tan chévere ese padre. No. Estos hombres y estas mujeres saben que fueron a decirle a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? O sea, dígame qué tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Eso es una conversión. Cuando yo tomo decisiones radicales en mi vida con respecto a la fe y mi relación con Cristo. Eso es una conversión. Cuando yo digo, cuando no me importa el resto del mundo, que piensen lo que piensen, que estoy loco, que estoy loca, pero que estoy loca por Cristo. Que estoy loco por Cristo porque quiero estar bien con Él, porque quiero que Jesucristo y mi Padre amado se sientan orgullosos de mí. Que se sientan orgullosos de mí. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tiene que reinar en el corazón de nosotros los hombres. Antes de querer ser agradable a los hombres. Tengo que ser agradable a Dios y desde ese agradar a Dios servir a los hombres. No que los hombres me vean como que vos muy buena gente. No, es servir. Independientemente de que me califiquen bien o me califiquen mal. Queridos hermanos, esto es un mensaje de reflexión en este día. La palabra de Dios siempre será hermosa y bella. Y esto nos sirve para reflexionar cada uno en nuestro interior cuál es mi relación con Dios y qué tanto creo en Él. ¿Sí? Pidámosle a Santa María Virgen, a San José, a todos los santos, ángeles y arcángeles que nos ayuden, ¿sí? Que nos ayuden a salir adelante en medio de nuestras dificultades. Ustedes saben que ayer 29, ¿sí? Se celebró la fiesta de San Pedro y San Pablo. No pude compartir con ustedes el mensaje de ayer, me encontraba un poco indispuesto, estaba un poco enfermo, pero aquí estamos haciendo el esfuerzo un poco adoloridos pues por el tema este viral que anda, para seguir compartiendo. Yo hago esto, no lo hago esperando de ser un gran youtuber. Algunas personas no, esto no es mi propósito. Si este mensaje solamente lo ve una persona, vale la pena que lo vea. Para mí es suficiente. Porque es que si tú puedes ayudar, siendo un instrumento de Dios, a cambiar la vida solamente de un solo ser humano, has hecho mucho en la vida. Has hecho mucho en la vida de las personas. Así que se hace con mucha humildad. Sigo orando por ustedes. Por favor, oren por mí para seguir en este trabajo pastoral y de evangelización y social también. Y pidámosle ahorita en este mes de julio, que viene este mes de Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Nuestra Virgen del Carmen, que es patrona de los carmelitas, patrona de los transportadores, que nos acompaña, ¿sí? Que nos acompaña en este caminar. Queridos hermanos, les habla Edwin Andrés López, canal, YouTube, compártanlo por favor, suscríbanse,
denle like a la campana, es gratis. Y aquí estamos para ayudarnos y servir en el Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Que tengan un feliz día en el Señor.